Bueno, damos la presentación a nuestro expositor, Sebastián Ulloa. Él es tecnólogo médico ecografista de AGR, formado por nosotros en la Escuela de Ultrasonido de Chile, EDUCH. Él posee perfil de ecografías generales, musculoesqueléticas, partes blandas y Doppler venoso. Y posee 2 años y medio de experiencia en ecografía clínica y también es diplomado en ecografía musculoesquelética de la editorial Panamericana, certificado por la Universidad Francisco de Vitoria. Dejo con ustedes a Sebastián Ulloa con su tema lesión de Stener, evaluación dinámica y demostración ecográfica. Muchas gracias, Cristian, por la presentación. Voy a compartir pantalla. Ahí estamos, indícame porfa si se ve bien. Sí, Súper. ok. Bueno, mucho gusto, soy Sebastián Ulloa y soy tecnólogo médico ecografista y les voy a presentar este webinar donde vamos a tratar acerca de la lesión Stener, su evaluación dinámica y demostración ecográfica. ¿Ya? Los objetivos que le propongo entonces es reconocer la diferencia entre una lesión no desplazada del ligamento colateral cubital de una lesión de Stener. También conocer la anatomía del ligamento colateral cubital y su relación con la aponeurosis del aductor del pulgar. Reconocer los signos ecográficos de una lesión de este ligamento y de Stener. Y súper importante también conocer las maniobras dinámicas que van a ayudar a interpretar una lesión de este ligamento. A modo de introducción, hablemos un poquito de la historia. En el año 1955, eh, un ortopedista inglés llamado C.S. Campbell encontró una gran prevalencia de inestabilidad de la articulación metacarpofalángica en cazadores de conejos, por allá por Escocia, ¿ya? Que en inglés se llaman los gamekeepers, que en español serían como los guardabosques, ¿ya? Y él asocia esta laxitud que tenía la articulación metacarpofalángica en estos cazadores por una insuficiencia del ligamento colateral cubital. Lo que hacían aquí estos cazadores es que cuando iban a cazar conejos, los ultimaban, ¿cierto? Estrangulándolos o rompiéndoles el cuello, digamos. Y él encontró que de 24 cazadores examinados, 20 presentaron una inestabilidad en la cara cubital de la articulación metacarpofalángica y invariablemente en todos ellos era la mano que sostenía la cabecita del conejo la que siempre estaba lesionada, ¿ya? Él dejó eso como precedente. Aquí tenemos entonces un estudio radiográfico de la época, que en esa época se trataba de examinar con esta técnica. Aquí vemos una radiografía AP en posición neutra y ya vemos que hay cierta desviación hacia afuera, o sea, una hiperabducción si quieren, o una desviación en valgo, aquí de la articulación metacarpofalángica, y cuando hacía una pequeña maniobra de estrés, aumentaba aún más la desviación hacia afuera de la articulación, una desviación en valgo. Años después, en 1962, Bertil Stener, otro cirujano ortopedista, pero de Suecia, realiza 40 cirugías de la rotura de este ligamento y él hace una publicación formal, se dedica a hacer los diagramas, se dedica a describir topográficamente esta lesión y es por eso que la lesión hoy en día lleva su nombre, ¿ya? Y de esto vamos a hablar hoy día. Partimos entonces hablando un poco de la anatomía de este ligamento. El ligamento colateral cubital consta de dos partes. Una que es un ligamento colateral accesorio, que es el que va a limitar que la articulación metacarpofalángica se mueva hacia frontal al movimiento de extensión. Y el otro componente ligamentoso es el ligamento colateral propiamente dicho, que va a limitar una desviación hacia afuera, va a limitar una desviación en valgo de la articulación metacarpofalángica, ¿ya? Una desviación hacia radial también si quieren. ¿Ya? En relación a este ligamento se encuentra la aponeurosis del aductor del pulgar. Entonces, anatómicamente, eh, esta aponeurosis va a ser el techo del ligamento colateral cubital, lo va a estar, digamos, forrando. Si este es el ligamento colateral cubital, la aponeurosis va a estar encima de este ligamento. ¿Ya? Eso es importante tenerlo en mente. Aquí tenemos otra esquemita. Tenemos la aponeurosis acá del músculo aductor del pulgar, que va a llegar a insertarse aquí en la zona de la articulación metacarpofalángica, también de los extensores del pulgar.
y va a pasar sobre el ligamento colateral cubital, ¿cierto? Va a estar siempre formando el techo de este ligamento. Bueno, aquí hay el componente accesorio también se inserta en un hueso sesamoide, pero eso es menos importante para la presentación. Es importante tener en claro esto en la anatomía. Veamos la anatomía ecográfica. Eh, para revisar esta zona se recomienda que el paciente sostenga algo para poder abrir un poquitito el espacio de la articulación metacarpofalángica, ¿ya? Puede servir, por ejemplo, yo lo hago con un gel que no esté usando para que tenga la mano de esta forma. Entonces ahí nos queda el espacio para colocar el transductor como estamos viendo acá en la foto, ¿ya? Si tenemos un golf stick o una patita, mucho mejor, ¿cierto? Y esta es la mejor forma de visualizar el ligamento. Cuando colocamos nuestro transductor en esa zona, esto es lo que vamos a ver, ¿cierto? Vemos una estructura fibrilar acá a nivel de la articulación metacarpofalángica, un poquito más hipocogénica que la grasa subcutánea, como todo ligamento en el fondo, que está uniendo la cabeza del metacarpo con la base de la falange proximal. ¿Ya? Todo esto es el ligamento colateral cubital. Y sobre este que están apuntando aquí estas puntas de flecha, hay una línea hipoecogénica que corresponde a la aponeurosis del aductor del pulgar. ¿Ya? Así es como lo vamos a ver en la ecografía. Tenemos una imagen comparativa con un pequeño esquema, entonces lo que vemos es la aponeurosis sobre este ligamento colateral cubital en verde acá. Esta es una imagen propia que tomamos ahí en la clínica Cordillera, que es donde yo estoy trabajando ahora, y aquí está el ligamento, y aquí se ve un poquitito esta fina línea hipocogénica que sería la aponeurosis del aductor, ¿ya? También podemos hacer maniobras dinámicas para evaluar este ligamento y la aponeurosis. Entonces, una de las maniobras dinámicas recomendadas es la maniobra de flexo-extensión pasiva, ¿ya? En esta maniobra lo que debemos observar es que la aponeurosis del aductor del pulgar se deslice hacia adelante y hacia adelante y hacia atrás, respecto del ligamento colateral cubital que está debajo de él, ¿ya? Esto se logra generando una flexo-extensión de la articulación interfalángica del pulgar. Entonces, si hacemos un cortecito aquí en esta zona en la ecografía, vamos a ver que esta aponeurosis se va a deslizar sobre el ligamento colateral cubital, ¿ya? Aquí lo vemos en un video, entonces. Lo podemos hacer nosotros, le podemos pedir al paciente que lo haga, que se produzca una flexoextensión de la articulación interfalángica del pulgar. Ahí lo estamos viendo una vez más. Súper simple. ¿Qué vemos en ecografía? Esto es lo que vemos. Entonces, queremos ver cómo se desliza la aponeurosis del aductor del pulgar sobre el ligamento colateral cubital. Ese es el objetivo de esta maniobra, ubicar dónde está el ligamento, la aponeurosis del aductor y su relación con el ligamento. Eso es lo que nos interesa, ahí lo estamos viendo cómo se desliza. Esta es una imagen propia, aquí no se ve tan bien, pero así se vería en un General Electric. Se observa un poquito la aponeurosis deslizándose, perdón, sobre el ligamento colateral cubital. La otra maniobra es la maniobra de hiperabducción o estrés en valgo, si quieren, otros lo llaman también desviación radial. Eh, entonces el objetivo es evaluar la laxitud de la articulación metacarpofalángica. Para eso hay que fijar la articulación metacarpofalángica con una mano y con la otra vamos a hacer una desviación en valgo hacia afuera, ¿cierto? Para ver qué tan laxa es la articulación metacarpofalángica, qué tanta es la desviación radial o la desviación hacia afuera haciendo este movimiento, ¿ya? Si hacemos esto con la ecografía, nos va a servir para evaluar si es que hay una rotura, si es que ingresa un poquitito de líquido entre los defectos fibrilares. Para eso más que nada nos sirve esta maniobra. Ahora, nosotros en la ecografía lo haríamos de la siguiente forma. Con un dedo dejamos fija la articulación metacarpofalángica y con el otro hacemos la Mm. desviación radial, ¿sí? De una forma súper leve porque está documentado que al hacer esta maniobra en pacientes que tienen una rotura, con esto podemos agravar la rotura y pasar una rotura no Stenner a una rotura Stenner. Entonces hay que tener mucho cuidado al hacer esta maniobra. Y ya vamos a ver la diferencia entre una y otra, pero hay que hacerlo con sumo cuidado.
Esa es la mejor manera de hacer la maniobra de hiperabducción. Entonces lo que vamos a ver en ecografía es básicamente la integridad del ligamento colateral cubital, que se muevan las fibras al unísono, digamos, y que la falange proximal no se desvíe tanto, no se distancie tanto de la articulación metacarpofalángica. Más que nada para eso nos sirve la maniobra de hiperabducción. Ya estamos viendo. Aquí tengo un video propio. Aquí se ve un poquitito mejor las fibras, cómo se mueven todas al unísono al hacer la maniobra de hiperabducción. Obviamente la calidad no es muy buena porque está grabado con el teléfono, pero se puede ver cómo se elongan un poquito las fibras al hacer este estrés. Entonces hablamos de una lesión del ligamento colateral cubital. En el mundo moderno, la principal mecanismo de lesión es por una caída, ¿ya? Una caída que se produce por tener el pulgar en hiperextensión o en hiperabducción. Y esto pasa mucho en esquiadores, cuando ellos se caen, como tienen este palo, ¿cierto?, que los ayuda a tener mayor estabilidad o a darle dirección, se caen invariablemente con hiperabducción, hiperflexión, y eso hace que se estrese demasiado el ligamento colateral cubital. Y nosotros lo evaluamos en ecografía porque, eh, según autores, llega al 100% de sensibilidad y especificidad, sobre todo cuando se trata de diferenciar una rotura desplazada de una rotura no desplazada. Eso es lo más importante que permite la ecografía. Y bueno, tiene un valor predictivo positivo que varía de 87 a 100% porque obviamente la ecografía es una técnica operador dependiente. Ya va a depender igual de quién realice la ecografía. En cuanto a los signos clínicos o síntomas, clínicamente generalmente se presenta un aumento de volumen a nivel de la base del pulgar, ¿ya? Puede o no haber eritema. Generalmente los pacientes tienen mucho dolor al mover el pulgar y también la inestabilidad de la articulación cuando ellos la mueven. Y súper importante, al paciente le es difícil agarrar objetos con el pulgar y del dedo índice, o sea, con la pinza. Eso les cuesta mucho a los pacientes porque cuando nosotros apretamos algo o agarramos algo, estamos poniendo estrés, estamos poniendo estrés en la articulación metacarpofalángica, ¿ya? Por eso es tan importante el ligamento colateral cubital, porque nos permite esos movimientos de pinza y evita que salga mucho la articulación metacarpofalángica cuando hacemos eso. Entonces, cuando está roto el ligamento, a los pacientes les cuesta mucho tomar algo como un vaso o apretar algo con la mano, les cuesta mucho, ¿ya? También algunos autores describen este hematoma que aparece en la articulación interfalángica. Según algunos autores, esto es patognomónico de Stenner. O sea, ustedes ven esto y lo más probable es que sea una lesión de Stenner. Yo personalmente no lo he visto, pero está descrito, así que si llegan a ver eso, puede que es altamente probable que sea una lesión de Stenner. Y en la examinación física que hace el traumatólogo, al hacer la maniobra de hiperabducción o de estrés en valgo, como ustedes quieren llamarlo, aumenta 30% respecto al lado contralateral. Eso también aumenta la probabilidad de que la lesión sea de tener. Vamos entonces a los signos ecográficos que vamos a ver en ecografía. Lo quise hacer como se describen todos los E15 de los ligamentos para no complicarnos tanto, ¿ya? Entonces, en un E15 grado 1 vamos a tener un ligamento engrosado, hipocogénico, heterogéneo, y a veces podemos observar aumento de señal Doppler color, ¿ya? Como cualquier ligamento. En un caso de un E15 grado 2, vamos a ver lo mismo signos del grado 1, pero podemos ver alguna rotura parcial, alguna zona muy hipocogénica o anecogénica incluso, y también súper importante ver una imagen hiperecogénica, ¿ya? Que generalmente está en la zona de la inserción distal, en la base de la falange proximal, pero a veces también puede estar en la cabeza del primer metacarpiano, ¿ya? Esta imagen hiperecogénica va a corresponder a un fragmento óseo que, producto de la caída, producto del impacto, se avulsionó, ¿ya? Y por eso nosotros asumimos que lo más probable es que sea una 15 grado 2, una rotura parcial. Y súper importante que no va a haber una retracción significante del ligamento. O sea, se va a mantener aquí en su lugar como muestra el esquemita del Martinoli.
Aquí otra imagen con el ejemplo de unas imágenes hiperecogénicas acá en la inserción. Ahí lo estamos viendo. Y con el 15 grado 3 corresponde, ¿cierto?, a una rotura completa del ligamento. Generalmente se rompe la porción distal del ligamento. Aquí no vamos a ver fragmentos óseos, ¿ya? Y súper importante que si bien hay una rotura total, no hay una mayor retracción de los ligamentos. O sea, los ligamentos siguen estando en su lugar, pero están rotos, ¿cierto? Y aquí súper importante también que si la distancia entre los cabos es mayor a 3 milímetros, también se indica indicación quirúrgica. Debería ser operado porque si no pueden presentar secuelas. Entonces aquí en este caso, por ejemplo, podríamos medir el cabo de acá hasta acá, por ahí. En este caso es más claro, acá es más claro, medimos el cabo de acá hasta acá. Y si eso es mayor a 3 milímetros, ya estaría indicada la cirugía. Aquí tenemos otro ejemplo, este es un caso propio. Aquí vemos un defecto y aquí yo mediría el cabo desde acá hasta acá, para ver más o menos cuánto mide. Y se dan cuenta acá que la distancia acá es mucho mayor a esto. Entonces hay que, si podemos, ojalá siempre medir la distancia entre cabos, como toda rotura de ligamento. Aquí está la rotura completa. Acá lo que hicimos fue una maniobra de flexo-extensión. No se ve muy bien, pero aquí, a pesar de haber una rotura completa, la aponeurosis del aductor se está moviendo sobre el ligamento. O sea, la aponeurosis del aductor del pulgar está en su lugar, que es sobre el ligamento colateral cubital. Ahí algo se alcanza a ver. Ahora entonces hablemos de la lesión de Stenner, ¿ya? Entonces, la definición de la lesión de Stenner es que corresponde primero a una rotura total del ligamento colateral cubital, ¿ya? Con una retracción, como vemos en este esquemita, o sea, va a salir de su lugar el cabo proximal del ligamento colateral cubital, ¿ya? Y esta retracción del cabo proximal va a resultar en una interposición de la aponeurosis del aductor del pulgar, ¿ya? La aponeurosis del aductor del pulgar va a estar entre el cabo proximal y su zona de inserción en la articulación metacarpofalángica. Esa es la definición de una lesión de Stenner y esto sí o sí requiere intervención quirúrgica, ¿ya? Aquí estamos viendo una imagen intraoperatoria. Acá está el cabo proximal y vemos que está siendo bloqueado, digamos, por la aponeurosis del aductor del pulgar. Y acá está el cabo distal, ¿sí? Entonces, la aponeurosis del aductor del pulgar, que debería estar sobre el ligamento colateral cubital, en este caso está debajo de este, ¿ya? Se está interponiendo en su zona de inserción. Y se estima que aproximadamente el 50%, algunos autores dicen 2/3 de todas las lesiones del ligamento corresponden a lesión de Stenner. O sea, es súper frecuente cuando hablamos de lesión del ligamento colateral cubital. Entonces, ¿qué pasa si no se opera? Bueno, si no se opera pueden haber secuelas, ¿ya? Sobre todo cuando es una rotura completa con una separación de cabos de más de 3 milímetros y si una lesión de Stenner. ¿Ya? En esos dos casos hay que operar sí o sí porque si no se pueden presentar secuelas que involucran inestabilidad crónica de articulación. Esta dificultad de agarrar objetos que yo le hablaba va a ser de larga data, mucho dolor y se va a desarrollar osteoartritis también. Entonces, es sumamente importante tratar esto de forma quirúrgica. Veamos los signos ecográficos entonces. Entonces, el primer signo ecográfico sumamente importante es ver una imagen pseudonodular que corresponde al cabo proximal del ligamento colateral cubital que está retraído. ¿Ya? Como se retrae, se arruga y forma como esta pseudomasa se enrolla en sí mismo y produce esta imagen pseudonodular. ¿Ya? Eso es sumamente importante como signo ecográfico para lesión de Stenner. Y el otro signo también importante es que vamos a ver acá esta imagen fibrilar hiperecogénica que se está interponiendo entre esta pseudomasa y su zona de inserción. Y esto es la aponeurosis del aductor del pulgar. ¿Ya? Esos dos signos ya estamos ante una lesión de Stenner. Y también a veces podemos observar alguna lesión
del aductor del pulgar, puede estar hipocogénico, heterogéneo, como toda tendinosis, bordes irregulares, y cuando la lesión es aguda también podemos ver hiperemia en toda la zona. ¿Ya? Aquí tenemos otra imagen un poco más magnificada, con flechita y todo. Estamos viendo la pseudomasa, ¿ya? Y la aponeurosis del aductor del pulgar. Aquí está dibujado también. Este es un caso de Radiopedia, que está súper completo. Están los videos también y todo, por si a alguien le interesa. Aquí está dibujado lo que es la aponeurosis del aductor del pulgar. Y a este otro lado está delineado la pseudomasa, que es el cabo proximal del ligamento colateral cubital. Aquí tomamos imágenes contralaterales. Aquí vemos la pseudomasa que al tiro hace la diferencia respecto al lado sano. Esta es una foto del ultrasound cases, otra pseudomasa por acá. Tienen toda una presentación súper similar. Y acá está interpuesta la aponeurosis del aductor del pulgar. Esta fue una mujer de 50 años que tuvo un golpe en el pulgar. Aquí tenemos otro ejemplo, con una esquemita, ¿cierto? El cabo proximal se rompe y se retrae, ¿ya? Se arruga en sí mismo y forma esta pseudomasa. Y entre este y su zona de inserción vamos a ver una imagen hiperecogénica, fibrilar, que se está interponiendo en su camino, que es la aponeurosis del aductor del pulgar. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos la maniobra dinámica? Primero, la de flexoextensión, lo que vamos a observar es que no se va a poder deslizar bien la aponeurosis del aductor porque va a estar siendo bloqueada por esta pseudomasa, por este ligamento retraído. Eso es lo que vamos a ver, básicamente. Y obviamente cuando hacemos la maniobra dinámica vamos a ver dónde está la aponeurosis. Entonces, si hacemos la maniobra, vamos a ver esto. Vamos a ver que la aponeurosis, en vez de estar deslizándose encima, va a estar moviéndose acá. Y va a estar limitada su deslizamiento porque está esta pseudomasa que lo está bloqueando. ¿Ya? Entonces, eso logramos visualizar con la maniobra dinámica de flexo-extensión. Ahí se está mirando. También quise agregar la maniobra de hiperabducción en estos casos. ¿Ya? Esto más que nada se usa cuando hay duda. Antes se usaba, ahora la literatura moderna en realidad no la menciona tanto para descartar, pero lo que hacemos es una hiperabducción para ver cómo se comportan los cabos, si es realmente una rotura completa o no. Eh, Aquí vemos signos, por ejemplo, esto está en neutro acá arriba y esto está en hiperabducción. Vemos que aparece un poco más del cartílago de la articulación metacarpofalángica y vemos que la falange proximal se aleja bastante de la articulación metacarpofalángica. Se hace más que nada por si hay alguna duda, pero actualmente en realidad basta con los otros signos. Esto se trata entonces, como le he mencionado varias veces, de forma quirúrgica. Aquí vemos una isquemita, una lesión de Stenner intraoperatoria, entonces el ligamento colateral cubital está retraído y se está interponiendo en su camino la aponeurosis del aductor. Entonces lo que hacen los cirujanos es que seccionan el aponeurosis del aductor para que dé espacio a que se pueda reinsertar el ligamento colateral cubital en su zona en la base de la falange proximal. Y después de eso se vuelve a coser la aponeurosis del aductor. Y bueno, la aponeurosis del aductor igual sufre en este procedimiento, ¿ya? Y después se cierra y todo y tiene listo su tratamiento el paciente. Entonces, si nos llega un paciente postoperatorio, nos vamos a encontrar con esto, un ligamento súper engrosado, heterogéneo, y vamos a observar aquí un tornillo que está llegando a la base de la falange proximal. Aquí tenemos una imagen de rayo X postoperatorio, vemos ahí ese pequeño tornillo que está ingresado en la base de la falange. Aquí tenemos unos barridos, un barrido long, vemos cómo está el tornillo insertando este ligamento, llegando a la base de la falange proximal. Aquí un corte trans. Se observa ahí cómo está ese tornillo, esa imagen hiperecogénica que produce un poquito de sombra incluso. Con eso nos podemos encontrar. Hacemos la misma maniobra para evaluar la aponeurosis también. Vemos que está súper engrosada, porque recordar que fue seccionada y después vuelta a unir. Entonces está súper engrosada, heterogénea, pero está en su lugar.
está en su lugar, está sobre este ligamento y se está deslizando, de hecho, un poquitito. Aquí la estamos viendo. Están haciendo la maniobra de flexo-extensión y se está deslizando. Y, por supuesto, la maniobra de hiperabducción para ver la integridad del ligamento, ver si queda algún defecto por ahí, ver cuánto se distancia la falange, la base de la falange proximal de la articulación. Vemos que está súper firme, igual el movimiento es súper sutil, no es necesario hacerlo tan fuerte. Ahí lo estamos viendo. Entonces, para recapitular, ¿cómo diferenciamos entre una rotura completa no desplazada de una lesión de Stenner? Entonces, lo primero, ver una pseudomasa. Cuando tenemos una lesión de Stenner, vamos a ver esta pseudomasa que corresponde al cabo proximal, ¿cierto? Que está roto y que se desplazó. La aponeurosis del aductor del pulgar en la lesión de Stenner va a estar interpuesta entre esta pseudomasa y la zona de inserción del ligamento colateral cubital, ¿ya? Si no está desplazada, esta misma aponeurosis va a pasar sobre el ligamento colateral cubital. Y la maniobra dinámica apunta a lo mismo, o sea, si hacemos la flexoextensión, cuando hay una rotura completa pero no desplazada, va a deslizarse sobre el ligamento, y si no, va a estar siendo bloqueada, ¿cierto?, por esta pseudomasa. Entonces, las roturas completas no desplazadas, generalmente el tratamiento es conservador, ¿ya? A menos que la separación de los cabos que nosotros midamos sea mayor a 3 milímetros. Ahí se indica, sería indicación quirúrgica. Y la lesión de Stenner se trata de forma quirúrgica sí o sí, ¿ya? Entonces, les quiero mostrar aquí unos casos que me tocaron en la clínica. Vamos con el caso número uno. Tenemos una paciente femenina de 60 años que refiere una caída hace un mes y medio, con aumento de volumen local en la cara cubital del pulgar y mucho dolor al realizar flexoextensión, ¿ya? Tenía una radiografía de hace unos días y está totalmente normal, nada que decir de la radiografía. Y aquí el doctor nos puso en la orden médica lesión de Stenner, ¿cierto? Del pulgar derecho, ecotomografía de parte blanda de pulgar derecho con dinámica. O sea, al doctor le interesaba ver maniobra dinámica. Entonces vemos la articulación metacarpofalángica acá, para parte del protocolo, vemos un poquito de derrame por ahí o un poquito de proliferación. Y cuando nos vamos al lado de la cara cubital, que está un poquito gordita este lado del paciente, yo le coloco el transductor y me encuentro con esto. Entonces vemos aquí esta pseudomasa, que se dan cuenta aquí está un poquito lejos de la articulación metacarpofalángica. O sea, claramente hay una retracción del cabo proximal del ligamento lateral cubital, ¿sí? Aquí hay un mejor corte entonces donde podemos distinguir esta pseudomasa que está por esta zona y esta pequeña imagen hiperecogénica fibrilar que corresponde a la aponeurosis. Interrogamos con Doppler, no hay tanta señal Doppler, por aquí hay un poco de señal, más que nada periférico, con edema de partes blandas, producto obviamente del impacto. Medimos un poquito la separación del cabo proximal de su inserción y aquí realicé la maniobra dinámica de flexo-extensión. ¿Ya? Estamos viendo aquí esta pseudomasa. No se ve la aponeurosis por ningún lado en esta zona, pero vemos esta imagen fibrilar hiperecogénica que está chocando aquí con esta pseudomasa, ¿sí? Que corresponde a la aponeurosis del aductor del pulgar. Ahí estamos viendo. Entonces, con todo esto visualizado, describimos lo que observamos en ecografía, ¿cierto? A nivel de la cara cubital de la articulación metacarpofalángica, se observa una rotura completa del ligamento colateral cubital, formando una pseudomasa con su cabo proximal. Se observa la aponeurosis del aductor del pulgar interpuesto entre el cabo proximal y la zona de inserción del ligamento, compatible con una lesión de Stenner. Ya tenemos el informe del radiólogo entonces, donde a nivel de la cara cubital de la articulación bueno, aquí se equivocó un poquito, pero metacarpofalángica se observan signos de rotura completa de la aponeurosis del aductor en valoración dinámica, ¿cierto? Que eso le interesa al traumatólogo. Con todo esto, entonces, signo ecográfico sugerente de lesión de Stenner y sinovitis leve de la articulación metacarpofalángica del pulgar que había mostrado en la imagen al principio.
Entonces, con todo esto, el paciente volvió a su médico tratante y se decidió la cirugía. Acá en el protocolo quirúrgico, el traumatólogo nos escribe que se identificó una rotura distal completa del ligamento colateral ulnar o cubital con cabo proximal suficiente, enrollado y rodeado de intensa fibrosis. Se hace aseo de la zona y se decide la reinserción con un mini mitel de 2.0, que es este tornillito que va a la base de la falange proximal. Aquí vemos la radiografía posoperatoria AP y lateral, donde se insertó este tornillo. Este es el control posoperatorio, entonces, 5 meses posoperatorio de rotura tardía del ligamento colateral ulnar. Paciente se presentaba aún con dolor residual y a la maniobra dinámica, discreta laxitud residual, pero miren, con tope del ligamento colateral ulnar. O sea, si bien no quedó igual, por lo menos sí tiene el tope, está cumpliendo su función el ligamento reinsertado. ¿Sí? Aquí tenemos otro casito entonces, en este caso, un paciente masculino de 81 años, también se presenta con una radiografía de mano normal, nada que decir de la radiografía. Él refiere caída hace 2 días con aplastamiento del pulgar y con dolor desde entonces. No nos da mayor descripción el paciente, era de pocas palabras. Y el médico simplemente nos pide una ecografía del pulgar derecho. ¿Ya? Entonces nosotros nos guiamos por la clínica del paciente. Cuando evaluamos la cara cubital de la articulación metacarpofalángica nos encontramos con esto. Vemos un ligamento bien engrosado, heterogéneo, con algunas zonas por ahí hipocogénicas. Y también observamos aquí en la perdón, en la cabeza del primer metacarpiano, vemos una imagen hiperecogénica que podría corresponder a un fragmento óseo. Interrogamos con Doppler también y vemos hiperemia al Doppler color. Hacemos la maniobra dinámica. Yo le hice la maniobra de flexo-extensión, donde podemos observar acá cómo se desliza la aponeurosis del aductor del pulgar sobre el ligamento colateral cubital. No se alcanza a ver un poquito. También podemos ver aquí cómo aparece de repente el fragmento óseo evolucionado. Y también aprovechamos de ver que está todo el ligamento colateral en realidad íntegro, o sea, no hay una rotura completa evidente con esta maniobra. Y también, bueno, en parte del protocolo tenía un poquito de risartrosis por ahí en la articulación trapecio-metacarpiana. Describimos lo que observamos entonces. Eh, Ligamento colateral cubital engrosado, hipocogénico, con aumento de señal Power Doppler, y se observa también una imagen ósea en su inserción en la base del metacarpiano. Perdón, esto es la cabeza en realidad, ¿eh? En la cabeza del primer metacarpiano. Sugerente de abulsión. Y estos son hallazgos compatibles con el 15 grado 2. Entonces aquí tenemos el informe del radiólogo. Tenemos el ligamento colateral cubital engrosado, hipocogénico, con aumento de señal al interrogatorio Doppler color, con imagen ósea en su inserción a nivel de debería ser la cabeza del primer metacarpiano en relación a signos de abulsión. ¿Ya? Entonces su impresión es un proceso inflamatorio del ligamento colateral cubital sugerente de 15 grado 2. Entonces el paciente va a su traumatólogo y lo que decide es inmovilizador largo del pulgar por 6 semanas, no hacer fuerza, no hacer deporte y algunos medicamentos para el dolor. O sea, un tratamiento totalmente conservado. 6 semanas después de la inmovilización, agüita tibia con sal, eh, más que nada yo creo para bajar la inflamación y comenzar con la kinesiología. Después de esto, nuevo control. O sea, fue un caso donde se decidió, por lo que vimos en la ecografía, un tratamiento conservador. Entonces, para finalizar, como conclusión, es importante conocer la anatomía del ligamento lateral cubital y cómo se relaciona con la aponeurosis del aductor, ¿ya? También es importante reconocer los diferentes tipos de la presentación de la lesión de este ligamento, ¿ya? Hay que descartar sí o sí si vamos a ver o no una pseudomasa y también visualizar la posición de la aponeurosis del aductor del pulgar en relación al ligamento colateral cubital, ¿ya? Y para esto también nos van a ayudar mucho las maniobras dinámicas. Así que eso sería. Y para finalizar, les quiero recomendar este video de YouTube que está súper completo, hecho por un radiólogo, que habla de la ecografía de la mano en general y también ahonda un poquito en la lesión de Stener.
Y este es un tipo video paper que hizo Melville y Jacobson, donde hablan también de la evaluación del ligamento colateral cubital, su técnica y su patología. Ahí tengo mis referencias y eso sería. Muchas gracias, Sebastián, por tu presentación. Em, bueno, como Bueno, verán, muy completo desde el punto de vista anatómico, la técnica ecográfica, las maniobras dinámicas y la demostración de la patología también con los resultados quirúrgicos, que también es un gap que muchas veces tenemos respecto a qué pasa con el paciente después. Así que muchas gracias por esta presentación tan completa. Dejamos abierto el chat, pueden abrir sus cámaras y el audio también si es que tienen alguna consulta o duda. Em, yo quiero hacer una primera consulta respecto a las mismas maniobras dinámicas. ¿Cuál consideras que es la más útil para demostrar una lesión de Stener y diferenciarla de su diferencial que sería la rotura completa no desplazada? bueno, en ese caso, para mí, la más importante sería la de flexo-extensión. La de flexo-extensión. Eso sí, nos podría mostrar a los que Sí, llegaron después, la primera parte que serían las maniobras dinámicas también, en la normalidad. para mí esta es la maniobra más importante, que es la de flexo-extensión, porque permite ver dónde está la aponeurosis y el abductor. Porque para que sea una lesión de Stener, sí o sí va a estar interpuesta la aponeurosis del abductor entre este cabo proximal retraído y su zona de la inserción. Entonces, vamos a ver que no se está deslizando sobre el ligamento lateral cubital y vamos a ver que se está interponiendo en su camino para donde está su zona de inserción. Esa para mí es la maniobra más importante, ¿ya? Porque nos ayuda a ver la pseudomasa y nos ayuda a ver la aponeurosis del abductor pulgar. Sí, esa. Perfecto. Y respecto a las otras maniobras, ¿cuál consideras que es la más difícil y si y los pacientes la pueden tolerar, que era la de estrés? Eh, sí, la de estrés yo creo que ayudaría cuando hay duda, cuando hay alguna duda, cuando no estamos viendo claramente si hay o no hay una interposición acá de la aponeurosis, ¿sí? Eh, ahí más que nada vamos a ver que aparece más cartílago, que se desvía más la base de la falange proximal, se desvía más de la articulación metacarpofalángica. Yo creo que la de abducción serviría en casos donde está la duda, pero generalmente con ver la aponeurosis y ver la pseudomasa, yo creo que con eso ya tenemos la definición de este. Estas maniobras de hiperabducción forzada con estrés en valgo, ¿los pacientes en tu experiencia toleran bien esa hiperextensión o tienen mucha sintomatología con dolor al hacerlo? Depende, ¿ah? Depende. En los que se cayeron hace poco, sí les duele bastante. De hecho, ya la deflexión, extensión ya les molesta. De hecho, a veces llegan y dicen, no, no, no puedo mover el dedo, no puedo mover el dedo. Pero ya si la lesión lleva harto tiempo, no, 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 no. Me pasó una vez. La misma paciente que demostré acá, pues se había caído hace un mes y medio. Hace un mes y medio. Y ella no, la verdad no presentó mucha molestia a las maniobras. Ya tenía toda la lesión de Stener hace rato. Sí, hace rato, hace un mes y medio. Em, Bien. Igual pudieron operarla y con buen resultado, porque finalmente también una de las cosas que a veces se dice que la lesión de Stener es de operación inmediata y si no hay secuelas graves, que en realidad hay un gap de algunos días. La idea es que sea dentro de los primeros días para evitar, o sea, para asegurar que el éxito de la intervención y también para que quede con toda la movilidad y el efecto de la pinza sin tanta secuela. Exacto.
Sí. Em, Ignacia Galdame nos pregunta, en casos de pacientes hiperlaxos, para la maniobra dinámica de hiperabducción, ¿es bueno que venga acompañada de una radiografía previa para generar comparativa entre ambas manos? Eh, no lo había pensado, ¿ah? De pacientes laxos. Buena pregunta. Yo creo que en ese caso va a importar más lo que veamos en la ecografía, que veamos, porque esos son pistas, digamos, que está más, pero, además nos va a dar la pista, pero acuérdense que es una comparación contralateral, probablemente los dos van a poder estirarse en la misma magnitud, entonces yo creo que en ese caso va a importar más lo que veamos en la ecografía, o sea, que veamos esta pseudomasa y que veamos la aponeurosis interpuesta entre la pseudomasa y su zona de inserción. Presente clínico también. Claro, Em, de caída, trauma, eso igual es Perfecto. importante. Doctor, ¿qué le parece esta pregunta? Bueno, antes, para todos los que se han conectado al último, para todos los presentes, nuestro radiólogo contralor de GR y de DUCH, el doctor Rodrigo Mesa, ¿qué le parece esta consulta? Yo creo que una consulta súper atingente porque en este tiempo cada vez hemos visto con más frecuencia el diagnóstico de hiperlaxitud y obviamente como han avanzado las técnicas de imágenes, tanto ecografía y qué decir la resonancia, va dejando en evidencia que en nuestro abordaje ultrasonográfico tenemos que hacer la evaluación comparativa, digamos, siempre. Sobre todo, ¿hay una duda de una lesión importante o no? Porque hay diferencias. Muchas veces también los pacientes lo van a transmitir, digamos, lo van a comentar. Pero si no, también tenemos que ser, sobre todo, muy agudos y sagaces, digamos, en articulaciones menores, dedos, pies, manos, de buscar dirigidamente el antecedente clínico para después corroborarlo con la ecografía. Así que en Stener, así como en otras, digamos, lesiones, también es muy relevante hacer el análisis comparativo, así que me parece muy, muy atingente la consulta. Muchas gracias, doctor. Si, Sebastián, si nos puedes volver al principio a mostrar las maniobras dinámicas que nosotros deberíamos hacer desde la parte, digamos, como la técnica con estos videitos y también cómo se ven ecográficamente o deberían verse ecográficamente las estructuras. Hubo varios Ok, que se conectaron pasado las 7:10 y ya habíamos mostrado esa parte. esta es la primera, que sería la maniobra de flexo-extensión. Puede ser pasiva o podemos pedirle al paciente también que la haga. Y lo importante es que se mueva la articulación interfalángica del pulgar. Entonces, el objetivo de esta maniobra es que ver el deslizamiento acá de la aponeurosis y el aductor sobre el ligamento colateral cubital. Para eso es esa maniobra. Y en ecografía la vemos así. Entonces estamos haciendo la maniobra de flexo-extensión y ahí se está deslizando este ligamento, perdón, la aponeurosis se está deslizando sobre el ligamento colateral cubital. Ahí espero que se vea. Y con esta Y la misma, otra, ¿sí? claro, Una y tú consulta. en el segundo caso que nos mostraste, con esta misma maniobra, solo con ese movimiento, ya pudiste evaluar que la aponeurosis se desplazaba sobre el ligamento que estaba lesionado, pero no era una real lesión de Stener. Exacto, sí, porque se cumple la definición de la lesión de Stener, que es una retracción del ligamento que produce esta pseudomasa y con interposición del aductor del pulgar. Entonces, con la maniobra dinámica ubico dónde está la aponeurosis y si se está interponiendo, se cumple ya la definición de Stener. Y la otra, Y la otra entonces sería la de hiperabducción. Así lo hacen los traumatólogos, lo hacen de una forma mucho eh, más importante de la desviación que hacen ellos. Pero bueno, ellos tienen la técnica ya desarrollada. Nosotros lo hacemos, yo recomiendo al menos que se haga así. Y así lo recomiendan en radiología en general, en ecografía.
Entonces fijamos con un dedito la articulación metacarpofalángica y con la otra hacemos un estrés en valgo. Algunos le dicen desviación radial en algunos papers y en otros más simple hiperabducción. Entonces así hacemos esta maniobra. Y esta más que nada para evaluar la integridad del ligamento, ver cómo se movilizan sus fibras, si se elongan o no. Y también qué tanto se distancia la base de la falange proximal, qué tanto se distancia de la articulación metacarpofalángica. Que obviamente, como preguntaba la colega, en un paciente laxo probablemente se va a estirar mucho, va a llegar más abajo, pero va a ser bilateral y no vamos a ver los otros signos de lesión de stem. Exacto. Acá, a raíz de esta misma maniobra que estamos viendo, que es bien sutil, entonces no vamos a tener tanta afectación de molestia del paciente que ya va a estar con alto dolor. En los casos principalmente de que haya una rotura completa con retracción, ya sea por fractura, avulsión o que haya un gap, que muchas veces el gap no se identifica correctamente y lo podemos subestimar y creer que puede ser una lesión esguince grado 1, por ejemplo, 2 donde no hay una rotura completa. Y esta maniobra podría ayudar quizá a evaluar mejor el espacio del gap, ver que hay una separación y poder medirlo de mejor manera, sin llegar al punto de sobrecargar demasiado la hiperabducción para que no tengamos una lesión mayor o sobrelesionar lo que ya está. Doctor, ¿qué opina respecto a estas maniobras y a la utilidad que tiene el respecto a medir el gap solo en reposo o con demasiado estrés? Yo creo que es importante, sobre todo con lo que apuntaba Sebastián de la medición del gap en 3 milímetros, digamos, estamos hablando de no Stener, siempre cuantificar, digamos, porque obviamente el clínico, que es el traumatólogo y en definitiva el que eventualmente va a llevar al paciente a la solución quirúrgica cuando amerite, le interesa la mayor cantidad de información posible de la ecografía. Él ya tiene su evaluación clínica traumatológica, digamos, desde el punto de vista de el bostezo articular o cuánto es el desplazamiento, pero necesita la documentación también, porque pensemos que en esto no es solo el paciente y una patología, también hay seguro, hay que documentar esto, hay un contralor, digamos, de SEISAPRE, entonces, todo, mientras mayor información entreguemos y obtengamos del caso clínico, mejor. Así que si se puede obtener el gap en reposo, se puede tener una medida que nos parece que sea certera, ponerla, y obviamente también la maniobra de estrés indicarlo, digamos, para así dar un delta y desde el punto de vista de cuánto es lo que crece este gap al tener una maniobra de estrés asociada. Así que yo creo que toda esa información siempre va a ser muy útil y muy bien valorada por los especialistas, por los traumatólogos. Así que los invito a hacer las evaluaciones lo más completas posible, ¿no? Perfecto. Y si hay diferencia entre reposo y estrés, esas dos medidas son útiles también, ¿no? Para compararla. Claro, son las más relevantes. Pero como digo, igual el traumatólogo ya ha besado y hay que pensar que es un traumatólogo especialista en mano, digamos, así que es su tema y ellos ya con la evaluación tienen una idea bastante clara de qué es lo que debiese hacerse, pero la ecografía tiene que ir a complementar y a documentar eso, digamos, para hacer una evaluación más completa, sólida y que la indicación quirúrgica sea inobjetable, digamos, por nadie. Loreto nos comenta, no sé si un comentario o pregunta en la primera, Loreto, si puede abrir el micrófono. Si pongo el transductor siguiendo la aponeurosis en una lesión de Stener, debería poder verla en toda su extensión, solo siempre veré solo una porción de la aponeurosis en Stener. Hola, Hola. hola, sí, quería hacer una pregunta, porque cuando hay estéreo se ve solo una porción de la aponeurosis. Si yo sigo la aponeurosis, ¿debería en algún momento poder verla completamente? ¿O siempre este pseudomasa me va a permitir ver solo una porción? Eh, ¿No? yo creo que solamente se ve una porción, porque como vimos acá en la anatomía,
Es una parte de la aponeurosis la que se desliza sobre el ligamento colateral cubital. Es una parte de la aponeurosis. Entonces, ahora su relación con la pseudomasa es que está debajo de la masa, básicamente. Esta porción de la aponeurosis está debajo de la pseudomasa que es el cabo proximal. Eso es lo que vemos. Pero en la aponeurosis entera que esté interpuesta, no, no una parte, no. Es lo mismo acá, solamente que está interpuesto entre el cabo y su zona de inserción. Pero esa porción en general lo que vemos. Porque la aponeurosis a veces se lesiona tendinósicamente, digamos, pero va a ser siempre esta pequeña porción la que vamos a ver. Ah, Sí, ya, o pues, sea, voy a seguir la neurosis, va a ser interrumpida por esta pseudomasa y después va a continuar en su porción más distal, ¿cierto? Claro, sí, sí, si se sigue, debería seguir a su inserción distal. Aquí hay otro esquemita que hicieron acá por ejemplo. Ah, no, esta es la zona normal. En la patológica está por acá. Que tenía un esquemita acá. Claro, es que la aponeurosis en general no se afecta tanto, al menos no, en la literatura no la mencionan tanto, pero más que nada va a estar igual. Solamente que va a estar interpuesta acá entre el cabo proximal. Pero claro, o sea, si tú la sigues, yo creo que deberías poder llegar a su zona de inserción. Y lo otro, Sebastián, si el paciente es capaz de hacer una abducción por sí solo, por más que le duela, ¿yo podría descartar lesiones del ligamento colateral cubital como el Stener? ¿O igual debo seguir sospechando de...? Si puede hacer solo hiperabducción por sí solo. Sí, en general sí, porque lo que vas a ver es que se, está muy laxa la articulación y que se abduce más de lo normal. Eso es lo que se va a ver. Pero siempre va a poder abducir. Y como preguntó la colega, si es hiperlaxo, se va a abducir más todavía. Pero en general siempre pueden hacer hiperabducción, aunque esté cortado el ligamento, porque el músculo, en los músculos abductores del pulgar no les pasa nada, están ahí, ¿no? Va a poder hacer el movimiento siempre. lo que nos explicaba antes, la flexión y el movimiento de pinza, el agarrar el que no pueden hacer. Claro, exactamente. O sea, pueden hacerlo, pero les cuesta mucho y les duele porque la articulación está inestable. Entonces, cuando quieren agarrar algo, apretar algo, hoy no sé, eso duele en la articulación, no sé, ahí. Hacer esto molesta porque como el ligamento tiene que afirmar la articulación, cuando hacen fuerza, la articulación va a estar suelta y va a doler. Entonces, es más que nada eso lo que pasa con la lesión. Está relacionado con la función del ligamento más que con el movimiento de hiperabducción. Exactamente. Ahí Claudio nos pone en el chat una imagen con colorcitos también de este mismo esquema de la aponeurosis que está ahí interpuesta, la pseudomasa. Ya es una imagen, se fija, muy conocida y en el mismo caso que nos mostró real, que nos mostró Sebastián, uno la ve a la primera vista y ya es la lesión de Stener, bastante categórica. Entonces, esto cuando ya tenemos el conocimiento anatómico, también de las maniobras que hay que realizar y sobre todo de cómo se ve ecográficamente la patología de Stener real, es cuando realmente podemos hacer esa diferenciación y confirmación. Porque ahí como veíamos en la literatura, el 50% o menos de la mitad son lesiones no Stener. Entonces, cuando realmente se sospecha de Stener. Entonces, un consejo siempre importante es que no todo es Stener en la lesión del ligamento colateral cubital de la metacarpofalange del pulgar. Y hay que saber cuáles son las diferencias y cuáles son los grados. Entonces, por eso era importante hacer esta revisión. Em, no sé si alguien más tiene alguna consulta o comentario respecto a esta patología o alguna experiencia que hayan tenido. Está súper Em, bonito la esquinita. sí, en estos exámenes que tú nos mostraste, ¿tuviste el hockey stick para poder hacerlo, la patita? ¿O fue Sí, con el transductor? Ya.
Sí, 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 todas las evaluaciones siempre con el golf de allá en la clínica. Ok. Porque me imagino que la realidad de muchos ecografistas es que digamos, la posibilidad de tener este transductor es bastante compleja. Entonces tenemos solo el transductor, que a veces la frecuencia más alta es 12 o 15. Entonces es súper importante conocer la anatomía ecográfica, realizar hartas maniobras a distintos pacientes para poder tener la técnica pulida, porque cuando, digamos, con este hándicap de tener un equipo o un transductor que no es el adecuado, es mucho más difícil poder llegar a ese diagnóstico. Entonces, ya teniendo el conocimiento de la técnica y de la imagen como se debería ver, incluso con un traductor más limitado, igual podríamos llegar a un diagnóstico o alguna impresión ecográfica mucho más fidedigna. No sé, Yasna, no sé si quiere hablar o alguna consulta. Se habían unido hace poquito. Y si pudiesen mostrarnos por última vez los videos de las maniobras dinámicas en una lesión de Steiner real, que también estaban bien bonitos. Y tenemos una de flexo-extensión. Perfecto. Cristiano, una pregunta. Eh, sí, se escucha, ¿no? Bien. Sí, sí se escucha. Ya, lo que pasa es que no sé, Sebastián, en tu experiencia, si es que cuando han realizado ecografía o los médicos allá en la clínica piden primero una eco o piden una resonancia y de acuerdo a lo que leíste, ¿cuál es como la técnica de imagen que prefieren? Chuta, en mi experiencia, no es muy frecuente que lleguen estos pacientes, al menos en la clínica. Igual no llevo tanto tiempo, yo 2 años nomás. Entonces, pero los pocos que me han llegado siempre eco, al tiro. Ecografía, ecografía. Y en Sí. base a la información como que has estado estudiando el tema, ¿cuál dicen que es el gold standard para la patología? ¿Ecografía o resonancia? Allá en la clínica, dice usted. No, en general, como en la literatura, no sé si tienes información. No, la literatura es ecografía. Sí, Ya. ecografía. De todas maneras. En todos lados hablan de que siempre se compara con la sensibilidad con la resonancia magnética, en varios papers que leí, pero en general todos prefieren la ecografía porque es mucho más barata, mucho más rápida, se pueden hacer las maniobras dinámicas fácilmente, entonces la ecografía, de todas maneras. Claro, sí, de todas maneras, como dice la Natalie López, por las maniobras dinámicas y es finalmente lo que ha estado posicionando la ecografía muchísimo por las maniobras dinámicas que nos permite ver en vivo, ¿cierto?, la afectación ligamentosa en este caso. Ahora es importante tomarle el peso porque el conocer bien como las maniobras y la patología, porque sabemos que no necesariamente, ya se va a resonancia, no necesariamente vamos a encontrar como la respuesta, sino que la respuesta va a estar en nuestro mismo caso. Gracias. Exacto. Gracias. Gracias, Eli, No, también por ese comentario, porque esa es la invitación y por eso es que abrimos estas jornadas de webinar abierto, porque más que, digamos, tener el conocimiento ecográfico como algo enclaustrado, consideramos que es súper importante compartirlo con todo el mundo, porque el objetivo va mucho más allá digamos, de las diferencias que podemos tener o las separaciones que podemos tener en distintos centros médicos o en distintas zonas del país o distintos servicios públicos o privados. Más que todo es el objetivo que nuestro es el paciente, finalmente dar el mejor resultado y más fidedigno al paciente para su tratamiento. Por lo tanto, quisimos siempre abrir esta oportunidad para que quienes están formándose o quienes están haciendo este examen sin el conocimiento adecuado lo puedan tener para que lleguemos al mejor diagnóstico de aquí en adelante para llegar digamos, a diferenciar también las lesiones. Nosotros tenemos experiencia basta de, claro, siempre cuando hay poco conocimiento, también cometemos errores en el sentido de diagnosticar o llegar
a los diferenciales, no poder identificarlos correctamente. Entonces, por eso es que siempre también se recomienda el conocimiento acabado de la anatomía ecográfica, de las maniobras, de cómo se deberían ver las estructuras y cómo van alterándose con los diferentes grados de la patología. Así que también agradecemos la amplia em, asistencia que hemos tenido. Muchas gracias a Sebastián. Bueno, en honor al tiempo, estamos ok con nuestro tiempo. Muchas gracias a todos los presentes por haber participado. También, bueno, a Sebastián y junto a Elizabeth también por la elaboración tan completa de esta presentación, por los casitos también que nos compartiste y también por todos los videos y las maniobras dinámicas que quedaron súper claras. Porque muchas veces en la literatura o verlo en libros es difícil y verlos en vivo o con videos de cómo se hace la maniobra y cómo se ve ecográficamente queda mucho más claro. Así que la invitación es a practicar, a evaluar esta estructura, a hacer las maniobras como corresponde, aunque no lleguen los pacientes por Stener, aprovechen todas las muñecas o dedos manos que lleguen para hacerlo, sigan enamorándose de la ecografía, sigan estudiando mucho y el próximo mes atentos a las redes sociales para un nuevo webinar que vamos a traerles con también siempre temas súper interesantes e importantes de repasar. Em, Así que atentos a las redes sociales, siempre los últimos martes de cada mes para conectarse a estas reuniones. Gracias, doctor, también por sus comentarios y apoyo. Así que estén súper bien. Ahí tenemos bien, mucho agradecimiento. Así que gracias, Sebastián, por esta presentación. Gracias a usted igual por la atención y por la oportunidad, igual porque haciendo esto, la verdad, se aprende harto, se aprende bastante. Exactamente. Un gusto, Muy bien, pues. Muchas gracias, que estén súper bien. Cuídense harto. igualmente. Nos vemos. Nos vemos.